No sé si... Ah, pero tiene que dar permisos el... Ah, ya le activo el sonido. Ya le activé el micrófono a Germain Acuña. A todos Ya los se está panelistas, grabando. porfa, a todos los panelistas, si los activas, porfa, mi Dios te pague. Gracias. Listo, David, ahora sí. Listo, entonces, ahora sí empezamos. Catherine, ¿me confirmas que estás empezando a grabar? Ya empezó la grabación. Listo, bueno, entonces, muy buenos días para todos. Gracias por conectarse en este segundo conversatorio del BIM Forum Colombia. El día de hoy vamos a tener un conversatorio de BIM en infraestructura hacia la transformación digital del sector. El día de hoy los invitados van a ser los mismos miembros del Comité de la Mesa de Infraestructura. El Comité de la Mesa de Infraestructura, les cuento un poquito de cómo es el funcionamiento del BIM Forum Colombia. Nosotros, con el objetivo de dar aras hacia los objetivos que nos contemplamos desde el comité anualmente, hemos definido unas mesas de trabajo en las cuales la idea es poder atacar estas estrategias específicas bajo las diferentes miradas que tiene el BIM Forum Colombia. Dentro de eso, pues estableció la mesa de trabajo infraestructura, que tiene el objetivo principal de identificar, priorizar, regular y desarrollar actividades para la maduración del uso de BIM en proyectos de infraestructura. Dentro de eso, la idea de los entregables del equipo de trabajo van a ser la optimización en el uso de recursos públicos y privados gracias al uso de nuevas tecnologías como BIM y la generación del documento BIM Kit Infraestructura. Dentro de esta mesa de infraestructura inició desde el año pasado y se han sumado desde ese entonces varias empresas, y con el apoyo de estos mismos miembros y con los lineamientos del BIM Forum Colombia, pues hemos desarrollado un proceso que precisamente el día de hoy queremos pues dar a conocer. Dentro de esto, pues yo quiero darle la bienvenida también a todos los miembros y a todos los asistentes, a los miembros de la mesa de infraestructura, darles este agradecimiento por este aporte constante y este apoyo que nos dan desde el BIM Forum Colombia, que seguramente es muy valioso también para todo el sector. Y bajo eso, pues les doy la palabra. Aquí tenemos a los líderes y a los integrantes de la mesa. Adelante. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Ramírez. Yo estoy aquí como invitada y vengo a presentarles a toda la mesa. Bueno, yo soy arquitecta, consultora y profesora investigadora. Actualmente, bueno, hace 20 años vivo en España, pero siempre estoy ligada y la verdad que muchas gracias por contar conmigo, que estoy encantadísima de poder ayudar y de llevar este conversatorio. Gracias por la invitación a toda la mesa de infraestructuras. Bueno, les presento a Diego Giraldo, que es arquitecto, BIM Manager de la empresa de desarrollo urbano. Está radicado en Medellín, en Colombia. Les presento también a Diego Moreno, que es coordinador BIM de Integral Ingenieros Consultores. También está con nosotros en la mesa Santiago Grisales, que es director de innovación en MAP Ingeniería de Valor en Colombia, y quien nos estaba hablando, que presentó la mesa de innovación, David Sierra, en la siguiente diapositiva. David Sierra, quien nos estaba presentando, coordinador de productividad y sostenibilidad de la Cámara de Colombia de la Construcción. También tenemos a Lorena Vergara, que es profesional y propuestas y presupuestos de Cornisa Ramón en Colombia. Tenemos a Sandra Jiménez, que es profesional BIM líder en implementación BIM, también de Cornisa, junto con Lorena. Y a Andrés Toro, que es el profesional de gestión de proyectos y ingeniería de empresas públicas de Medellín. También está con nosotros en esta mesa de infraestructuras Germain Acuña, que es asesor BIM de la Cámara Colombiana de Infraestructuras. Alexandra González, que es la coordinadora de asuntos técnicos del CCI, que es la Cámara Colombiana de Infraestructuras. Esteban Murillo, que es consultor en gestión empresarial de áreas de ingenieros consultores. Y Pedro Urrego, que es ingeniero de diseño estructural en Área Ingenieros también Constructores S.A. Entonces, vamos a hacer una serie de preguntas interactivas mediante este webinar. Vamos también a mostrar ejemplos de obras de infraestructuras que se están haciendo en Colombia
y los de la mesa iremos respondiendo las preguntas que todos tengas. Así que nada, bienvenidos y comenzamos. Le damos la palabra ahora a Diego. No se te escucha, Diego. Hola, muy buenos días para todos. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Gracias, Carolina, por la entrada. Entonces, primero vamos a arrancar como con un análisis del panorama general que encontramos del sector de la infraestructura en Colombia y haciendo un análisis de las ponderaciones de infraestructura como parte del PIB, de Producto Interno Bruto, encontramos que a nivel de costos logísticos, Colombia gasta un 23% en ese Producto Interno Bruto y está ubicado en el número 6 a nivel de los diferentes países, y a nivel de Latinoamérica está un poco por abajo de Brasil, Argentina y Perú. Y a nivel de la inversión de la infraestructura, pues encontramos que la inversión más alta se hace en todos los temas de energía, y hay una menor inversión en el tema de transporte y de comunicaciones, en donde uno de los focos principales que detectamos a través de la mesa es el desarrollo en temas viales, que es preponderante para el país. Si pasamos, encontramos que el BIM para la mejora del índice de la competitividad global, este es el índice de eficiencia de la infraestructura en Colombia, de un análisis que se hace del documento de competitividad global de 2017 y 2018, encontrando a Colombia en el puesto 87 con un 3.77 dentro de 137 países. Y en el continente americano, Colombia ocupa el puesto 15 dentro de 21 países reportados en cuanto a este índice de eficiencia de competitividad global. Esto nos marca que existe una gran ventana de oportunidad para aumentar la productividad a nivel país, donde Colombia está en un 14%, o sea que tenemos un margen importante de subir ese porcentaje de aumentar la competitividad en el sector de infraestructura comparado a nivel internacional, que estamos con un 48%. Para los proyectos de infraestructura hemos identificado 4 dimensiones fundamentales, que son la dimensión organizacional, que permite definir políticas y alineamientos más eficientes en torno a los proyectos de infraestructura; la dimensión de procesos, que permite mejorar los procesos y el flujo de trabajo entre los diferentes actores de un proyecto de infraestructura; la dimensión de tecnología de información, que facilita la implementación de un proceso de transformación digital y todo el tema que tiene que ver con la digitalización y la interoperabilidad, con el fin de mejorar la eficiencia y los controles con el uso de tecnología. Y finalmente tenemos la dimensión de la gente y la cultura, que permite coordinar la divulgación, la capacitación y la gestión del cambio. Todos estos 4 dimensiones son fundamentales y las 4 tienen igual valor de importancia. Si alguna de estas falla, pues un proceso de implementación de infraestructura pues no sería exitoso. Para mitigar el flagelo de la corrupción, hemos encontrado que en análisis que vienen desde el 2016 hasta el 2018, encontramos que el sector de la infraestructura y transporte ocupa un segundo lugar en el porcentaje de hechos de corrupción a nivel país, con un 15%. ¿Qué nos da el tema de implementar la metodología BIM, la transformación digital en este tipo de servicios? Es el tema de la transparencia, el tema de una trazabilidad a los servicios, a los modelos, a los proyectos, a la información, que nos permite mitigar este tema de corrupción que tanto está hoy flagelando el área de la infraestructura en el país. Es importante también estar alineados con el BIM y a nivel de los cumplimientos de las metas y objetivos nacionales, en donde le estamos apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible, a 4 objetivos, que son el objetivo número 6, agua limpia y saneamiento; el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante; el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico; objetivo número 9, industria, innovación e infraestructura; objetivo número 12, producción y consumo responsables; y el objetivo número 13, acción por el clima. Dentro del Plan de Desarrollo Nacional 2019-2022, estamos apuntándole a 4 pactos: el Pacto 6 por el transporte y la logística para la competitividad y la integración regional; el Pacto 7 por la transformación digital de Colombia, gobierno, empresas y hogares conectados con la era del conocimiento; el Pacto 8 por la calidad y eficiencia de servicios públicos, agua y energía para promover la competitividad y bienestar de todos; y el Pacto 9 por los recursos mineroenergéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades. Y es importante también hablar que existe hoy un COMPES, el 3975, de la línea de acción 7, donde en el punto 9
se habla de ejecutar iniciativas de alto impacto en donde se menciona el tema de la transformación digital enfocado hacia el tema BIM y cómo está impactando el sector de la construcción y la infraestructura con el fin de aumentar la capacidad de toma de decisiones a través de un proceso coordinado y colaborativo que permita la creación y gestión de un uso compartido de la información de los proyectos durante todo el ciclo de vida de la infraestructura. Mirando una línea o una hoja de ruta, hemos identificado que a nivel país tenemos el primer objetivo es atacar el tema vial, la infraestructura lineal de vías y los servicios de transporte, en el cual estamos enfocados en esta primera parte del documento. Después seguiríamos con el tema de los puentes y la infraestructura lineal también. Después seguiríamos con el tema de los túneles, que hacen parte también de esta infraestructura lineal. Pasaríamos después al tema de puertos, que sería una infraestructura más centralizada. Y finalmente ubicaríamos el área de obras públicas de infraestructura lineal y centralizada como hoja de ruta de la línea 1 de acción de los proyectos en infraestructura. Haciendo un balance o un panorama de todo lo que tiene que ver con el campo en la infraestructura, vemos que es un campo muy grande de acción donde tenemos servicios generales y servicios esenciales y entran diferentes tipos de servicios de transporte, telecomunicaciones, riesgos, distribución térmica, obras públicas, acueducto, alcantarillado, petróleo, gas, basuras y diferentes tipos de lineales o centralizadas en donde tenemos que focalizarnos a un punto inicial. Como lo mencionaba en la diapositiva anterior, nos vamos a arrancar con el tema vial y después iremos escalando todo este gran marco de la infraestructura, que es un campo muy amplio, pero para empezar a definir unos estándares por sectores, hay unos estándares comunes y después unos estándares más detallados dependiendo de esa línea de acción. Y teniendo este inicio de objetivos que tiene la mesa, vamos a dar inicio al tema del conversatorio y sondeo de opinión a través de la plataforma Slido, donde queremos interactuar con ustedes y empezar a hacer un tema de algo más conversado y no tan magistral. Dale, Caro, entonces ya te voy a poner acá las diapositivas. Bueno, queremos que todos entren a esta página web y en la página web, si puedes hacer la demostración, Diego, para que todos nos puedan seguir, vamos a contestar las preguntas. Al mismo tiempo vamos a ver las respuestas y cada uno, los ponentes de la mesa, pues vamos a comentar las preguntas para decidir cómo va a ser esa hoja de ruta. Dime. Exacto, Caro. Actualmente ahí están viendo en mi pantalla, pueden ingresar a slido.com o pueden escanear su código de barras o código QR, perdón, en sus celulares y colocan el numeral 13963 para dar inicio a esta primera parte del conversatorio donde tenemos 3 preguntas. Son preguntas que van a responder interactivamente mientras vamos conversando. Así es. Espero que todos ya las vayan teniendo. Vamos a esperar unos segundos mientras toda la gente se puede ir conectando. ¿Podemos saber, Diego, cuántas personas tenemos ya conectadas en el conversatorio, en las preguntas? Tenemos 135 participantes, Carolina, en este momento. Bueno, pues yo creo que con que contesten 80 podemos continuar y podemos debatir sobre la pregunta. La primera encuesta es, ¿cuáles son las principales dificultades en un proyecto de infraestructura, siendo lo complejo que es un proyecto de infraestructuras? Primero, la falla es adquirir la totalidad de los predios, incrementa el costo de los proyectos y aumenta su tiempo esperado de entrega. La coordinación entre los proyectos y las compañías de servicios públicos. La falta de optimización técnico-financiera o la falta de coordinación con la componente ambiental y social. En este momento, Caro, tenemos 25 respuestas, 27 y sigue subiendo. Vamos a hacer hasta lo que dijiste tú con un 80%, o sea, unas 80 respuestas, podríamos empezar a generar el debate. Lo que estábamos mirando ahí, que prima mucho la que da mayor tenido número de respuestas, es la falta de optimización técnico-financiera con 15 votos. Bueno, es que al final
un proyecto de infraestructuras necesita una financiación bastante grande, ¿no? Sobre todo para un país. Vamos a esperar un poco más porque también el componente ambiental y social es bastante condicionante. Y bueno, imagínense que tuviéramos todo el proyecto de infraestructuras en BIM, lo podríamos tener todo conectado y todos los agentes que intervienen en ese proyecto podrían tener toda esta información, ¿no? Eso sería ya en un futuro no muy lejano, espero. Sí, y hay algo que me gustaría comentar, Caro, y el tema fundamental es, si tenemos todo organizado hacia bien, pero los procesos y la planeación y el país no está alineado a que eso se dé, pues simplemente nos quedaríamos en temas de tecnología de herramienta, pero hay algo fundamental que es la cultura y las personas que estén alineados para que esa tecnología y herramienta verdaderamente funcione. Yo creo que Sí, ya podríamos dar ahí como con 57 votantes, Caro, ¿te parece? ¿O damos una espera más? bueno, esperemos un más, pero tienes toda la razón que al final todos los agentes deben estar alineados y sobre todo deben estar en ProBIM. ¿Qué pasa aquí en España? Que todavía no salen esos proyectos BIM de los estudios de arquitectura e ingeniería, tienen que salir a obra para poder aprovechar todo ese valor que tenemos en los proyectos. Así es. Sigue de primera la falta de optimización técnico-financiera con un 27 votos. Y de segunda estaría la falla en adquirir la totalidad de precios, incrementa el costo de los proyectos y aumenta su tiempo esperado de entrega. De tercera tendríamos el número de votos, la coordinación entre los proyectos y las compañías de servicios públicos. Y en última posición tendríamos la falta de coordinación con el componente ambiental y social. Bueno, siguen aumentando las votaciones, vamos por 61, 62. Espero que ya con todo lo que estamos haciendo en esta primera pregunta podamos estar conectados. Sí, o sea, si quieres, yo veo que todavía se sigue sumando gente al evento, ya vamos 140 participantes. Eh, yo diría que a esta primera pregunta empecemos a darle respuesta mientras la gente se va sumando y ya después subimos un poquito más el tope hasta 80, ¿te parece? Perfecto, me parece perfecto. Bueno, pues aquí ganó la falta de optimización técnico-financiera. Así es. ¿Al quién de la mesa, Caro, le vas a dar la respuesta? Pues Diego Giraldo, tú mismo, pues dime qué opinas sobre esta respuesta. Tenemos 28, que bueno, casi la mitad, el 50% pensó que es la falta de optimización técnico-financiera. ¿Qué nos dices? Hay, hay un tema claro y que voy a enfocar más en tema de la respuesta y es la falta de optimización técnico-financiera, lo que quiere decir en fundamental es la falta de planeación hoy de nuestros proyectos de infraestructura dentro de ese componente económico y no solo dentro del componente económico, sino cuáles son los objetivos y cómo vamos a hacer esa trazabilidad de los proyectos. Hoy hay un tema, cuando hablamos de un proyecto de infraestructura, estamos hablando de un proyecto que supera una escala convencional de un proyecto de edificio y nos damos cuenta si en un proyecto de edificación tenemos dificultades en esa planeación, en un proyecto de infraestructura donde la escala de impacto es mucho mayor, entran otro tipo de variables Gs, otro tipo de variables de ciudad, el control y la buena planeación determinan un buen éxito de eso. Y ahí viene muy alineado la segunda respuesta que tiene más votos, que es el tema de la adquisición de predios y el costo de estos predios. Hoy se hacen planeaciones de proyectos de infraestructura y pasa que en el proceso de ejecución, por una falta de planeación, hay predios que no se han adquirido, entonces toca suspender y parar la obra. Entonces es definir muy bien esa ruta de trabajo donde se identifiquen y se haga un buen mapeo de la información y básicamente más que tecnología es definir un trabajo colaborativo entre todos los actores, donde tanto servicios públicos, el tema predial, el tema del equipo de financiero y económico y el tema de la coordinación con el componente técnico y social trabajen colaborativamente desde el inicio y la planeación. Creo que eso mitigaría mucho el riesgo ya de encontrar los problemas que estamos mencionando acá en un proceso de construcción. Sí, estoy de acuerdo. Además, yo creo que todo lo que no se planea está condenado al fracaso, ¿no? Si lo planificamos al principio, esa planificación puede salir
mucho más económica que si decidimos las cosas directamente cuando estamos en obra. ¿Alguien quiere añadir algo? Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Perfecto. Dale, Caro. ¿Qué ventajas le ve a la transformación digital del sector de las infraestructuras? Tenemos como primera respuesta, volver más clara la intención del proyecto ante todos los involucrados, que se traduce en una mejor toma de decisiones y mejores riesgos. Garantizar la fidelidad y continuidad de estos datos en todo el ciclo de vida del proyecto, lo que mejora la calidad y la productividad. Proporcionar bases fundamentales que agilicen los negocios al usar habilitadores de tecnología que maximicen las ganancias y las oportunidades, o que definitivamente no tiene ninguna ventaja. Los invito a votar en el mismo numeral. Estas 3 preguntas que estamos haciendo, ya esta sería la segunda, están en el mismo numeral, 13, 9, 6, 63. Bueno, vamos a ver, por ahora va ganando la fidelidad y la continuidad de los datos en el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Comenzamos a generar un proyecto, a hacer un anteproyecto, y queremos que todos esos datos pasen al proyecto básico, al proyecto de construcción, y después se construye de verdad lo que nosotros estamos comenzando a diseñar para que después esa infraestructura la pueda gestionar, la gestión y el mantenimiento, que es donde más gastamos dinero, donde más se va el dinero en todo el ciclo de vida de un proyecto, ¿no? ¿Qué opina la mesa? ¿Qué opina Santiago Grisales? Bueno, Caro, pues ahí y desde mi rol como director de innovación, vemos como la transformación digital, digamos, BIM es uno de los pilares de transformación digital. Sin embargo, la transformación digital o la innovación, pues que es algo que está muy relacionado según las definiciones, está en todo el ciclo de vida de un proyecto. Entonces, digamos, desde la licitación, montar un SecOp, eso es una transformación digital que nos permite agilizar ciertos procesos, presentar más licitaciones en menos tiempo. Otro ejemplo es también, digamos, con pues, todo esto del COVID, la actualización de algunos manuales de interventoría, que es nuestro caso, que es más ingeniería de valor. Por ejemplo, la presentación de informes mensuales a través de herramientas digitales que ahorran una cantidad de papel impresionante y aparte le aumenta la productividad tanto a nosotros como a los supervisores como a los contratistas. Entonces, las ventajas de la transformación digital y muy alineado con lo que está respondiendo todo el público es aumentar la productividad. Entonces, eso que nos permite es hacer más proyectos en menos tiempo o tener menos personas verificando cosas que son muy manuales, ya que pues la digitalización nos permite tener ciertas capacidades que como seres humanos estamos limitados digamos, pues por ir revisando un tema a la vez. Entonces, también los flujos de información y más como en estos proyectos de infraestructura que son tan grandes y tienen una complejidad pues mucho mayor a los proyectos de edificación, la transformación digital yo lo veo como un camino para que lleguemos a ese gran objetivo, y es que si nosotros vamos a decir que se va a hacer un proyecto en 5 años con tanto dinero, eso es lo que se haga, porque pues al final son todos los recursos de nosotros. O sea, pues recordar que el desarrollo de infraestructura pues es a partir pues, de lo que hace el Estado para mejorar las condiciones de productividad, y eso genera muchas cosas en la gente. Entonces, también es muy importante, y acá enfocarnos un poquito más cuando hablamos de BIM, en información, la cantidad de información, la cantidad de actores que tiene hoy en día un proyecto de infraestructura, y ahora más adelante vamos a dar un ejemplo de nosotros, es, pues es muy difícil gestionar toda esa información. Entonces vemos otros países que han hecho unos avances, y hay una pregunta más adelante en ese tema, pero al final la transformación digital aumenta transparencia, o sea, ya deja criterio porque tú dejas de tomar decisiones con criterio, sino con datos y con datos Ya, históricos. Entonces, claro. aumenta la transparencia, aumenta el seguimiento, aumenta la productividad, y pues las personas que son más productivas son más felices, y tenemos un país con una infraestructura maravillosa, pues Estupendo. todos lo vamos a vivir. Entonces, un ejemplo muy rápido, Caro, imagínate tú revisar cambios de un set de planos de un puente
que puede tener la cantidad de planos que tú te puedas imaginar, mientras que con BIM, que es el tema central acá, lo haces de manera automática en comparación de versiones según el software que tengas y pues con este tema de interoperabilidad. Entonces, Claro. te quitas tiempo de tareas que son repetitivas y que no agregan valor al proceso y le agregas valor y tiempo a cosas que de pronto sí son más importantes, estudio de alternativas, coordinación, cuantificación, APUs, aprobación de los APUs, Claro. aprobación de informes. Claro, bueno, recordamos que Santiago Grisales es director de innovación de MAP Ingeniería y por eso nos habla un poco de todo lo que es la innovación en los proyectos. También me gustaría que hablaran un poco de que cuando cambiamos el proyecto de ciclo de vida, de proyecto anteproyecto a proyecto constructivo, se pierde información, ¿no? Y en esta fase, en esta manera de manejar los proyectos, logramos que todos los agentes compartan esa información y siempre la tengan actualizada. Bueno, Diego, ¿qué opinas de esto? Dinos algo, Diego Moreno. Ya tienes el micrófono cerrado, hermano. Listo. Hola, ya, ¿qué opinas? Diego es coordinador BIM de Integral Ingenieros Consultores. Pero tienes el micrófono cerrado. ¿Me escuchan? Ya, Sí, ya te señor. escuchamos. Continúa, Ok, continúa. ok. Listo, perfecto. Buenos días para todos, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que estén. Con respecto a eso, es importantísimo tener la finalidad. Ahí digamos que muchas empresas cuando hablan de transformación digital, digamos que la primera emoción o el impacto que requieren es que vamos a meternos a una transformación digital, vamos a meter innovación, vamos a meter BIM. Y hay un tema muy importante que es el fin, o sea, es para qué yo quiero buscar una transformación digital de mi sector productivo. Llámese si estoy en diferentes roles donde me desempeñe profesionalmente. Es importante tener eso, tener en cuenta la meta y como tal establecer ciertos hitos o indicadores que me den cuenta o me den fe de la buena transformación que estoy haciendo, porque finalmente corres el riesgo de cuando apliques alguna tecnología o alguna transformación digital en torno a los trabajos que realizamos, puede que si no tenés un indicador, si no tenés una medida como tal, no sabes si realmente estás aumentando la productividad o finalmente estás antes bajando la productividad. Sí, perfecto. También nos comentan en el chat que el componente social y político de la idiosincrasia de las regiones son clave en todas estas dificultades. Y nos dice Carlos Alonso, bueno, que sí, vas a tener la grabación al final del evento. Algo más por añadir, tenemos 63 votos, por favor, entren en slido.com con este código y queremos hacer un sondeo de qué opina la gente, sobre todo la gente que está trabajando en ello, porque el cambio fundamental también es a través de todos los que participamos en los proyectos. Así es, ¿Algo Carlos. más? Yo creo que tenemos 156 participantes en este momento y tenemos 63 votantes. La invitación es a votar un poco más para poder tener un sondeo mucho más preciso. Yo creo que continuemos con la siguiente, Caro. Perfecto, que es el objetivo de este conversatorio. Bueno, y ahora la siguiente pregunta, ¿qué roles existen hoy en un contrato de infraestructuras? Un contrato de infraestructuras interviene muchísima gente. En esta pregunta podemos escribir lo que queramos. ¿Cuál es el rol del que ustedes creen que es fundamental en este tipo de infraestructuras? Bueno, el primero que me dicen es SPV. Alexandra, si me puedes ayudar un poco con ello, explícanos a todos qué es, o Germain, por favor, si nos puedes ayudar, qué El es. SPV, la figura contractual que representa a un concesionario en un contrato de concesión, el que se encarga y asume todas las responsabilidades contractuales para ejecutar un contrato de concesión. Perdóname, Germain, un segundo, ¿te puedes acercar más al micrófono para que te escuchemos mejor? Hola, ¿me escuchan mejor ahí? Perfecto, perfecto. Ok, un SPV es una figura contractual que representa a la parte contratada encargada de hacer el contrato de concesión. Es quien suscribe el contrato de concesión y sobre quien recaen todas las obligaciones como tal. Hay un tema, Germain, que me gustaría enfocar la pregunta y que así está redactada es no los que hacen falta hoy, sino los que hoy existen, o sea, dentro de nuestro contrato convencional existentes en un contrato de infraestructura.
Por ahí una respuesta dice el BIM Manager y ojalá existieran ese rol ya incorporado, Pero para allá pero vamos. es los que hoy los que tenemos en este momento. Ahí llevamos ingeniero independiente, SPV, supervisor técnico, interventor, EPC, también un EPC, el EPCista. En la figura de concesiones es aquel a quien se le realiza realmente es una figura realmente de contrato, una figura contractual, que supone aquel que se va a encargar de hacer la ejecución de obra. Cambia drásticamente, mira, cambia diseñador, gerente de proyectos, ingeniero del prestamista, entidad contratante, supervisor técnico, financiadores, coordinadores de diseño, pero está dando una paliza a diseñador, está en rojo, mira, grandísimo. Sí, bueno, sí, pues, es el más importante. Yo creo que todos tienen la importancia necesaria y sobre todo, yo creo que aquí el que lleva el liderazgo es el que pueda, ¿no?, coordinar a todos estos especialistas. Gerente de proyectos, llega grande. Creo que ahí está saliendo los tres roles. Obviamente todos son importantes por los tres roles fundamentales que es el diseñador, el gerente de proyectos o el cliente y el que coordina y el tema del interventor que audita esos diseños, pues que son como los tres principales en torno a los que se mueven ya los demás diseños o los demás paquetes de actores. De acuerdo, como en ese contrato de infraestructura uno justamente lo que empieza a ver es como esas dos grandes ramas, dos grandes partes, la parte y la contraparte, el que se encarga de ejecutar, el que se encarga de supervisar, que son roles nombrados desde la mismísima ley, desde la ley de contratación están definidos esos roles. Claro, bueno, me están preguntando por el chat que cómo se vota. Les he puesto la página en respuestas y preguntas y después tenían que poner el código, que también lo pongo en el chat. Aquí lo pongo también, Caro, es slido.com y 19963 es el código 13963, digo. Perdón, 13963, sí, ahí lo acaba de pegar. Para poder participar en estas preguntas y vamos a seguir con todas estas respuestas interactivas que de verdad a la mesa de infraestructuras le interesa muchísimo saber la opinión de la gente y sobre todo de la gente que está haciendo los proyectos, que va a cambiar este sector y lo vamos a digitalizar, como decía anteriormente Santiago. Mira que apareció también por allá uno, aunque está pequeñito, pero dice vecinos de la obra, sponsors, programador de obra, proveedores, por supuesto, de parte de la cadena, cliente, gestión ambiental y social, líder de proyecto. Líder de proyecto, por ejemplo, es una connotación muy particular que ha dado la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, que realiza contratación de proyectos de concesión en el país, es la definición que ha dado en los últimos proyectos de cuarta generación y quinta generación. Germaine, por favor, acércate, no sé si puedes subir un poco el tono de la voz, que es que se te escucha muy bajito. Bueno, ¿listo? Mucho mejor. Si puedes repetir lo último para que lo tengan claro. Vale, listo. Sí, mira, mencionaba yo que aparecía una figura allí que era líder de proyecto, que es una figura que ha aparecido en los últimos años por cuenta de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, que hace parte como tal de los contratos de concesión de cuarta generación y los que vienen ahora de quinta generación. Hay un tema, Germán, ahí, y es todos estos roles. Mira que los roles en un proyecto de infraestructura creo que son, si no alcanzan a ser el doble de los que en un proyecto de edificación, porque hay muchos partícipes y actores. La pregunta del millón es, hoy, ¿cómo se garantiza la trazabilidad de esa información durante todo el ciclo de vida del proyecto con todos estos participantes? Ese es el núcleo del asunto, justamente. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Es infortunado porque lo que tenemos son los grandes profesionales. La ingeniería a nivel de infraestructura en Colombia ha crecido en las últimas 2 décadas de una manera exponencial. Los proyectos que hemos inaugurado, que hemos desarrollado de manera satisfactoria, y otros no tanto, pero que nos han dado esa experiencia y poder justamente hablar como ingeniería y experticia a nivel nacional en proyectos de alta envergadura. Y la cantidad de profesionales que intervienen en ellos es muy alta, pero, porque ahí viene un pero que justamente preguntas, es cómo estamos haciendo para transicionar la información entre las diferentes etapas. Infortunadamente, ese que dice ahí diseñador en color rojo, que es el que está llevando la ventaja, donde se invierte gran parte de nuestra energía y nuestro tiempo al momento de pensar y de diseñar los proyectos. No siempre toda la información que hemos desarrollado, toda la calidad de ese proyecto que hemos pensado, se transmite de manera adecuada a la obra.
Entonces, cuando llegamos a la obra tenemos un break, tenemos un cortocircuito en el cual no siempre tenemos la información adecuadamente transmitida y a veces lo que estamos teniendo es que tenemos que volver a reprocesar información, volver a preguntar al diseñador cosas que estaban previstas desde el comienzo o que interpretan afortunados en el país de esos temas que interpretamos mal información realizada por el diseñador en obra porque no se transmite de manera adecuada. Tenemos una interfase muy cruda, donde hay un corte de información. Claro, claro, yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que no se pierda esa información y que no haya que retrabajar para poder entendernos todos el proyecto que estamos haciendo. Bueno, en la pregunta anterior que hablaban de los planos, yo creo que los planos son filtros de todo lo que tenemos en el proyecto. En cambio, en el modelo vemos absolutamente todo porque todo está allí, ¿no? Todo lo tenemos en esa cajita o en ese contenedor. De acuerdo, y eso hace parte justamente de la pregunta. Yo creo que ya, no sé si empezamos a discutirla, vamos en 48, veo yo, 48 Sí. participantes. Entonces, alcanzábamos a mencionarlo y lo alcanzábamos a charlar. Mira, ahí tenemos grande, en color naranja, interventor, diseñador, gerente de proyectos. Y lo que empezamos a ver es justamente este tema de roles, aunque debemos empezar a cambiar un poco la palabra en el sentido de que las normas internacionales empiezan a dejar a un lado la palabra roles y empiezan a hablar de las funciones que desempeñamos. Pero estamos como en dos grandes ramas, el que ejecuta y el que va a supervisar esa ejecución, por lo menos en el entorno colombiano. Y desde ese punto de vista, entonces tenemos desde el punto de vista de supervisión, que lo conocemos mejor como la interventoría o el supervisor técnico, otra cantidad de profesionales que se desglosan de esa interventoría, y del lado del ejecutor que viene un abanico también igualmente grande que depende de la etapa en la que nos encontremos es el diseñador o el constructor o el administrador operativo en la etapa de facility management o operación y mantenimiento como la denominamos acá, y que a su vez aglutina otra gran cantidad de especialistas, sin mencionar geometría, geotecnia, estructura, redes, ambiental, predial, arqueología, cantidades y otra gran cantidad de roles en esa etapa de ejecución que nos abren esas dos grandes ramas de lo que estamos viendo allí. Y una de las cosas que quisiera apuntar es lo siguiente. Tenemos que empezar un poco a migrar esto que llamamos roles y funciones, a empezar a darles un nombre desde el punto de vista de la normatividad internacional. La ISO 19650, que tiene 2 añitos de haber visto la luz para el público, nos empieza a hablar de justamente una serie de partes que tienen que transmitir la información. Una de ellas es la appointed party, que lo podemos entender algo así inicialmente y sin extendernos muchos como el contratante. Y los appointed party, que son todos los demás, todos los que nos aglutinamos, todos los especialistas en los que vamos a ejecutar el proyecto. Perfecto, Germán. Yo creo que ya nos quedó muy claro. Tenemos 55 respuestas. Por favor, les pedimos que participen y vamos a ir un poco más rápido para poder cumplir con el tiempo que tenemos nosotros. Seguimos a la siguiente pregunta, por favor, Diego. Sí, listo. En esta, por favor, van a entrar a slido.com y vamos a cambiar el numeral 10.145. Ya también se los pongo aquí en el chat. O escaneando el código QR. O escaneando el código QR, perfecto. Sí, eso es bien importante. En el chat no lo vemos, tal vez lo estés poniendo por privado. No, lo puse a todos los asistentes. Ah. Vale, pues lo voy a poner yo también. Enviar y el código es el 10.145. Bueno, ¿qué roles creen que hace falta para el sector? Este ya lo veíamos para el sector de las infraestructuras. Este es el complementa. Es el complementa, este es los que hacen falta, ya es la segunda parte. Para una mejor productividad y eficiencia de los proyectos. Pues aquí, Diego, si nos puedes comentar un poco, Diego Moreno. Hola, claro. Es muy, digamos, es muy notorio el tema cuando se entras a hablar del tema como infraestructura, porque la infraestructura puede ser de pequeña escala o gran escala. Es un tema importante tener la definición de esa magnitud como tal, porque a uno normalmente le van a exigir una etapa presupuestal sobre los profesionales que van a actuar dependiendo del proyecto que exista.
Es así como pueden generarse, en algún momento fui residente administrativo y digamos que la creencia era que no se necesitaba un residente administrativo. Fue, digamos, un establecimiento, una función, un cargo que se empezó a generar desde hace poco tiempo realmente en la construcción de edificios y realmente en su momento cuando arrancó se veía más como una secretaria o como un apoyo del director de proyectos o director de obra. Es así como cuando con el tiempo, digamos, dependiendo de los entregables o dependiendo, digamos, de los resultados que han surgido en diferentes oportunidades, diferentes escenarios, esa aplicación de nuevos cargos es allí donde se implantan, digamos, esos roles como tal, no digamos en cargos o funciones, pero Colombia tiene una tendencia muy particular, digamos que si vos sos bueno en dos o tres cosas, entonces pongámosle a hacer esas dos o tres cosas, digamos, no lo volvemos fortaleza en una sola persona, digamos que eso se da mucho en compañías grandes, que uno tiene un rol definido y unas funciones definidas, pero en ocasiones cuando estamos hablando de una empresa mediana o pequeña, tendemos a hacer el de todos, pues el que hace todo, el que hace absolutamente todo y todo va muy ligado al tema presupuestal. Entonces, partiendo de eso, digamos que roles como tal que hacen falta en el sector de la infraestructura va muy ligado al alcance como tal de los proyectos. A su vez, digamos que en temas de exigencias del cliente, el cliente cada vez es mucho más estricto y mucho más definido en sus entregables y lo que quiere lograr con sus proyectos. Es allí donde realmente empiezan a existir una serie de, digamos, de nuevos cargos y es donde vamos un tema de esta nueva tecnología, de esta transformación digital que se está dando actualmente, que empiezan a ocurrir nuevos roles y nuevas funciones. Entonces es importante aclarar algo, o sea, lo que se está buscando es que los profesionales actuales comiencen a desarrollar nuevas habilidades donde las cuales se van a volver mucho más competitivos en un mercado que de por sí es muy agresivo y es ahí donde no podemos, digamos, perder de por uno volverse un peso en sistemas o peso en web o peso en redes sociales, digamos, desligar realmente el fundamento y el core de uno, que uno es ingeniero y que uno es técnico como tal. Entonces, yo lo llevaría más es, vamos a empezar a migrar y vamos a empezar a evolucionar nuestras nuevas profesiones que están surgiendo, es decir, el ingeniero civil sigue siendo el civil, el arquitecto, pero deben de tener una mayor, digamos, destrezas o habilidades para implantarse en este mundo tan competitivo. Eso es lo que consideraría yo. Claro, yo creo que cada uno debe aportar su valor, ¿no? Y que todos debemos unirnos y complementarnos, ¿no? Bueno, yo creo que ya tenemos actualmente 140 y algo de personas y 170 ya. Vamos a 170. Claro, Pues sigamos para, yo creo que ya propongo es ser un poquito más rápidos y ágiles. Yo sé que esto es un tema que nos encanta a todos y acá nos podíamos quedar todo el día, pero tratemos de evacuar. Listo. Vale, vamos a la siguiente entonces. ¿Cuál es la estrategia de gestión de la información y la documentación en el proyecto? ¿Cuál es la estrategia que debemos seguir para tener esa documentación centralizada? ¿Un CDE, entornos de datos común? ¿Un gestor documental? ¿El servidor local que tenemos nosotros en nuestra oficina? ¿O la planoteca de toda la vida? Yo creo que para esta pregunta nos puede ayudar Sandra, que trabaja, es profesional BIM líder de implementación en Cornisa Ramón, en Colombia. ¿Qué opinas, Sandrita? Claro que sí, yo creo que cuando hablamos de estrategia de gestión de información, todos nos hemos dado cuenta que el BIM que está apuntando es a eso, a gestionar la información. Más allá del modelado, más allá de las técnicas que estamos apostando y desarrollando frente al tema, digamos, de la documentación, se empieza a volver muy relevante estos entornos comunes de datos y creo que pues también por el resultado que estamos viendo estamos enfocados a eso. Yo creo que más allá de definir un entorno común de datos, estamos definiendo es una estrategia donde lo que queremos es lograr esa interoperabilidad, lograr digamos, esa conexión de la información y de alguna manera definir claramente ese repositorio, ese lugar de almacenamiento. Entonces creo que se está haciendo muy evidente que ya es importante que la gestión no quede simplemente como un entregable, sino que haga parte de un sistema integrado donde se coordine el manejo de la información y también la trazabilidad que se tenga con estos documentos. Y Diego, ¿qué opinas sobre esta pregunta? Mira que va ganando el CDE, el entorno de datos común, según la 19 la hizo.
Sí, correcto, ¿no? Y es muy particular porque cuando uno comienza a hablar con términos ya técnicos, vamos a formar como datos, quizás las personas que igual apenas están comenzando con los lenguajes y con el tema de la metodología y los procesos BIM como tal, se encuentran como, bueno, ¿y yo por dónde arranco? Y bueno, yo genero mucha información, pero ¿qué hago? ¿Qué hago con toda esa información? Entonces, estoy de acuerdo con Sandra, muy particular, es porque, digamos, va a manejar mucha información, entonces venga, primero estructuremos la información. Yo soy muy de la mano, gracias a Dios tengo la bendición de María Patricia Vanegas, que es una compañera mía de la compañía, es muy hábil en el tema de estructuración y de gestión integral de toda la información, y es precisamente eso, la invitación es ¿cuál? La invitación es, estructuremos la información que vamos a manejar primero, antes que nada. Y quizás un lenguaje tan sencillo como es nombrar los archivos es importantísimo tenerlo claro, porque empezamos el tema otra vez, el último, la versión última. Es importante la caracterización de esa información, la clasificación y obviamente el manejo y posteriormente el destino final de esa información o para qué la voy a utilizar. Claro, y bueno, y ya nos damos cuenta que la planoteca nadie la votó. Entonces yo creo que ya vamos a pasar al siguiente nivel de digitalización. No creas que no la votaron porque no Tenemos la usan. todavía, eso iba a decir yo también, claro que sí. Entonces, cuando tenemos todavía unos armarios llenos de planos, ¿cómo hacemos con eso? Bueno, es Esteban Murillo, que es consultor de gestión empresarial en área ingeniero consultores. Bueno, ya tenemos 57, pasamos a la siguiente. ¿Qué caja de herramientas tecnológicas de comunicación y gestión contemplan en un proyecto de infraestructuras? Y tenemos de herramientas tecnológicas las ofimáticas, WhatsApp Mail, Trello Slack o similares, o herramientas propias. Diego, si puedes quitar el esquema para que se vea bien la pregunta. Bueno, yo creo que el WhatsApp es algo más personal y el mail no es que esté pasado de moda, pero nos genera un montón de errores y de falta de trazabilidad, ¿no? ¿Qué opinas, Sandra y Esteban, sobre este tema? Claro, mira, yo creo que muchos estarán preguntando por qué estamos preguntando por esta caja de herramientas enfocado a las ofimáticas, al WhatsApp y no de pronto a las tecnologías que normalmente estamos acostumbrados, a Civil 3D, a Topo 3, a digamos P4D o todas estas herramientas que ahorita están inundando el tema de BIM con el desarrollo de la infraestructura. Realmente es porque entendemos que BIM está enfocada a la información y como lo teníamos en la pregunta anterior, estamos hablando de que tenemos que pensar en la integración de las herramientas y por eso estamos hablando de una caja. Normalmente todo depende de la comunicación y entendemos que ese es el primer paso que hay que dar, tener comunicaciones fluidas, claras y concretas. Entonces es aquí donde digamos que estas herramientas que estamos viendo enmarcadas es como también el primer paso que hoy ha dado la infraestructura. Hoy nos hemos dado cuenta que vemos por lo menos el WhatsApp mucho más activo, vemos que ya estamos empleando por involucrar el tema de innovación en todas nuestras metodologías de desarrollo de proyecto, herramientas como Trello, Slack o similares. Y digamos que no queda de lado las ofimáticas que conocemos como el Excel, porque realmente lo que también estamos entendiendo es que cuando definimos una caja de herramientas estamos integrando herramientas básicas con herramientas mucho más complejas de creación de contenido, con herramientas de gestión más articuladas a las estrategias, digamos, de siguiente nivel y con los temas que nos permita la analítica de datos. Por eso de pronto vemos al final en el slide algo que nos habla de herramientas propias, porque lo que también nos hemos dado cuenta es que cuando pensamos en la integración de las herramientas de comunicación, de gestión y de estas tecnologías para crear contenido BIM, estamos desarrollando nuestras propias herramientas buscando esa interoperabilidad. Claro, no, yo creo que lo importante es que todos los agentes nos enteremos siempre de todo lo que está pasando en el proyecto y que a nadie le quede duda de que se ha tomado alguna decisión o que a nadie se le pierda lo último que ha dicho el jefe, tanto el jefe de proyecto como el de la obra, como la constructora, todos los agentes. Esteban, ¿tienes algo que aportar en este tema? Claro que sí, Carolina, muchas gracias. Buenos días a todos. Este tema es bien importante, digamos que la trazabilidad de la información debemos de estar muy pendiente de ello, lo que se habló anteriormente, lo dijo Carolina, lo dijo también Sandra,
pues la información debe estar centralizada, debemos poder tener acceso a ella, poder acceder a ella mediante APIs, mediante repositorios virtuales, para que esa información sea trazable en todo el ciclo de vida de la empresa y el ciclo del proceso, pues además de tener la posibilidad de interconectar estas comunicaciones, estos archivos, estas tareas, estas planeaciones con nuestros software propios de gestión, como los ERPs de la compañía, ¿cierto? Poder involucrarlo también con los software de gestión del contacto con el cliente. Es bien importante poder integrar todas estas opciones y tener pues como claro que el objetivo va a ser tener una base de datos o una información central tanto de las comunicaciones como de los procesos, como de los archivos, y que todo se pueda gestionar rápidamente. Perfecto, nos dice Carolina Nieto en el chat que se está utilizando mucho los grupos de WhatsApp, ¿no? Pero lo que pasa con los WhatsApp es que se pierden las cosas que se dicen, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a algo más como Trello, que al final es por tabletas o por temas con Slack, donde podemos mejorar y cada uno se entera mejor de lo que viene en el proyecto. Bueno, vamos a la siguiente. Para la siguiente tenemos otro código, vamos a utilizar otra vez, volvemos a la página, le decimos que nos cambie de encuesta y el código es el 65403. Esperamos un poco a que todos se unan a esta, ya esta es la final, así que... Quedaría faltando otra, Caro, quedaría faltando otra, creo. Vamos en las 7 y son 11, tienes toda la razón. Bueno, los contratos de infraestructura lineal que han participado, les han solicitado BIM. Queremos saber si de verdad se está pidiendo o no. Y yo creo que en esta me la puede comentar Diego, ¿qué opinas? Santiago, después, a ver qué opinas de que se está pidiendo. ¿Ustedes les han pedido algún proyecto BIM? Hay un tema... Dale, Diego. Dale, Diego. Ok, listo. Hay un tema muy particular con respecto a las solicitudes de BIM. Sí, finalmente nuestros clientes nos han pedido BIM, pero precisamente eso es la ambigüedad que se forma, porque cuando sumen todo el desarrollo que quieren en BIM, sin especificar aún más detalle, existe, digamos, una amplia variedad de alcanzables de BIM. Es allí donde nosotros, digamos, hemos utilizado un contacto adicional con los clientes, llegar y aproximarse a los clientes de una manera ya como conversatorio, porque la intención precisamente con estos conversatorios y con darnos a conocer como el BIM Forum Colombia es precisamente que todos hablemos un mismo lenguaje. No solamente es hablar del BIM, sino, venga, ¿usted qué espera del proyecto? ¿Usted qué quiere del proyecto? ¿Qué entregable usted esperaría recibir? Es allí donde ese tipo de preguntas llevan a una consolidación o a sesgar o a reducir los alcanzables del BIM. Eso es, por mi lado, no sé, Santiago, que también le ha pasado. Sí, pues digamos que el tema, y específicamente en nuestro caso, es un poco más particular, porque como nosotros somos interventoría, entonces digamos que las solicitudes de información hacia los diseñadores y hacia los constructores pueden que sean un poco más claras. Sin embargo, lo que hemos visto es que en contratos lineales no lo han pedido como debería ser. Que, o sea, se menciona usar BIM, y pues eso no es pedir un entregable, no pedir un nivel de información, no pedir, pues esto es lo que decía Diego de el lenguaje común de qué debemos entregar para que le sirva a las otras personas, porque no podemos ser islotes independientes de información en ese tema. Nos han pedido en un contrato, pues en una APP sí muy bien estructurado el tema de BIM, pero también hacia la interventoría. Entonces, lo que tú decías, lo que alguien mencionaba de funciones, entonces nosotros como interventoría, ¿qué debemos hacer? Eso es lo que todavía no está claro, porque queda ahí como mucha ambigüedad, hay unos entregables, pero no hay un flujo de proceso macro que diga actor, entregable y a quién se lo pasa para que haga su siguiente labor. Sin embargo, celebro que hayan unas primeras, que ya se incluya, es una ganancia
porque ya digamos que las entidades están empezando a escuchar de esto y pues todo lo que pasa en el mundo pues no es ajeno. BIM ya no es innovación. Perfecto. Caro, Bueno, Caro, sí, de hecho, espérate un segundo porque viene a una pregunta del chat que me dicen que piden BIM, pero justo lo que estás diciendo, no piden cómo lo quieren, ¿no? Diego, ¿quieres intervenir? Y Alexandra también me gustaría que comentara algo. no, te Diego, estaba ¿qué? diciendo, era que Alexandra estaba pidiendo como la palabra, dale. Vale, pues Alexandra, ¿qué opinas de esto? Bueno, creo que es importante también mencionar y en este conversatorio también resaltar que en este momento Colombia ha entrado también en un proceso de construcción de una política BIM que va a ser fundamental para nuestro sector de infraestructura. Entendemos que la mayoría de proyectos, y pues no solo de contratos de infraestructura lineal, sino también el tema aeroportuario, puertos, férreos, esto todo se da, digamos, a través de esta compra pública, ya sea por obra pública o a través del modelo de asociación público-privada. Por esa razón, en el marco de esta estrategia nacional es muy importante vincular a todos estos actores, a todas estas entidades que hoy contratan estos grandes proyectos para que, como bien decía Santiago, bien decía Carolina, pues es fundamental una articulación clara tanto del sector privado, que ha hecho esfuerzos muy importantes, muy valiosos, pero desde el sector público es fundamental que las entidades entiendan este rol en este sector de infraestructura, es fundamental. Y lo que les quiero transmitir a todos es, efectivamente, estamos trabajando articuladamente para que estas entidades que ustedes bien conocen, ANI, Invías, Aerocivil, lleguen, digamos, incluyan esto dentro de sus procesos. Eso sería. Bueno, recordamos que Alexandra trabaja en el CCI, en la Cámara Colombiana de las Infraestructuras. Yo creo que seguimos con la siguiente pregunta. Tenemos muchas preguntas en el chat, intentaremos resolverlas al final todas. Seguimos con cómo se deben incluir los requerimientos BIM. Miren qué tan importante. Ya sabemos que los necesitamos, ¿cómo los debemos pedir? En un contrato de obra pública para poder liderar esas infraestructuras, para las infraestructuras lineales, con un anexo contractual, con notas BIM o fichas contractuales o que no se requieren. Bueno, espero que esa no la elijan, pero bueno, ¿quién me quiere apoyar? Yo creo que Germain me puede dar una buena respuesta. Yo creo que esta pregunta va en línea con todo lo que acabamos de Se charlar. te escucha. Ponlo un poco más alto si puedes. Perdóname que te esté aquí. ¿Ahí mejor? Sí, y habla duro, porfa. Vale, yo creo que va en línea con lo que acabamos de discutir en las preguntas anteriores. Y es, ¿le han requerido BIM? Cuando se lo han requerido, ¿cómo lo han hecho? ¿Y qué es lo que esperaríamos y uno debería tener? Y es, aquí voy a ser directo con el tema. Y mira que incluso anexo contractual lleva a la delantera con 33 votos. Y el tema debe ser de esa manera realmente. Debemos empezar a basarnos en temas internacionales. Nuevamente, la ISO 19650 nos da la línea de cómo ese contratante debe requerir la información, de cómo es que nos debe solicitar los requisitos de intercambio, que lo denominan como EIR, y es, díganos claramente lo que decía hace un momento Diego, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el alcance? ¿Qué es lo que usted desea recibir? Y lo más importante de todo, ¿cuál es el nivel de información y cómo quiere que lo compartamos entre todos los actores que estamos en el proyecto? Y eso lo transmitimos en un documento que efectivamente tiene que ser contractual. Ahora, el tema de notas BIM y fichas contractuales es una manera en la que hemos respondido a ese tema de IR, en la cual al sumar esos esfuerzos de las notas BIM y fichas, responde a convertirse en ese anexo. Pero que tenemos que empezar justamente, como lo decía hace un minuto Alexandra, a convertirlo en un esfuerzo como tal de articulación de toda la cadena en la cual la parte pública, porque mira que hablamos es de la obra pública, las entidades se articulen y empiecen a generar estos documentos en los cuales requieren que se hagan los proyectos de determinada manera. Claro, es lo importante que es el EIR, ¿no? Esos requerimientos que el que va a poner el dinero del proyecto está pidiendo y sobre todo no vale eso de quiero todo y todo. No, quiero esto por algún motivo, ¿no? Y con estas condiciones. Eso sí es lo que de verdad nos apoya. Pensando en el final del proyecto. Pensando en el final del proyecto. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas al final? Cuando termine el proyecto, ¿qué es lo que deseas obtener? Un objetivo a eso que estamos pidiendo, ¿no? Es correcto. Bueno, yo creo que... Seguimos, Caro.
Seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, queremos saber, todos los que nos están ayudando y todos los que están en el conversatorio, ¿a qué sector pertenecen? ¿Pertenece cada uno? ¿Trabaja con el sector público? ¿Trabaja con el sector privado? ¿Y por qué nos interesa esta pregunta? Porque, ¿qué es lo que de verdad impulsa a la digitalización del sector? ¿El sector público o el sector privado? ¿Qué opinan? ¿Alguien me puede apoyar con esta pregunta? Yo opino que al final, o bueno, yo cuento mi experiencia según lo que he visto aquí en España, que al final el sector privado es el que toma la delantera. Digamos, por ejemplo, aquí las promotoras son las que poco a poco se han dado cuenta de las ventajas y han ido implementando la metodología BIM, forzando, empujando a la construcción española a trabajar con modelos virtuales, ¿no? Como por ejemplo, ahora mismo tengo un caso ideal, que es que el Ayuntamiento de Madrid está implementando BIM, que les lleguen todos los proyectos en BIM para gestionar las licencias, porque como ven el modelo virtual, ven esa caja envolvente y saben que cumple las alturas, que cumple la alineación de la parcela, y es la que está impulsando y como que allá al final obligando al ayuntamiento a digitalizarse para que reciba todos esos proyectos en BIM, ¿no? Y está apoyado por Asprima, que es la Asociación de Promotores de Madrid. Diego, ¿qué opinas con todo esto? Hay un tema fundamental ahí, Caro, y es que obviamente sabemos que el privado está muy fuerte y está jalonando, pero dentro del público hay ciertas entidades, dentro de esas, una de las que hago parte, que es la empresa de desarrollo urbano Edu, que desde hace ya más o menos 3 a 4 años estamos empezando a exigir BIM y a empezar a jalonar el medio. Y es importante saber que no es tanto quién o cuál de los dos lo hace más. Lo importante es que los dos estén en el mismo estándar y hacia la misma línea, porque si no vamos a enloquecer a nuestros contratistas a responder a necesidades puntuales de cada cliente y no a un fin común. Entonces es importante ver, incluso aquí lo vemos, hay mayor participación desde el privado que desde el público. Obviamente es bueno aclarar que ya hay una mesa de gobierno, hay un tema de que se está difundiendo el tema de la cultura a nivel público, pero debe estar muy alineado el proceso entre los dos. Bueno, aquí hay una pregunta interesante en el chat. Me dice Nelson, ¿cómo y qué entidades en Colombia están exigiendo como normativa la implementación BIM en los proyectos de infraestructura? ¿Quién me puede apoyar con esta respuesta? Pues hoy entidad pública que le está exigiendo la EDU. De hecho, ahorita más adelante vamos a mostrar 2 proyectos de infraestructura en donde se pidió. Obviamente no estamos diciendo que seamos el top, pero al menos empezamos a jalonar el medio, estamos empezando a pedir la norma y no a pedirlo solamente con entregar en BIM, sino ya hemos empezado a explorar y a profundizar en esos temas de esas exigencias asociados a un estándar. Pero lo que buscamos es que se empiece a masificar y en tema de lo público, que siempre se ha hablado que esto es una metodología top-down, en donde el tema del que gobierna y el que manda, si empieza a exigirlo, pues va a ser un poco más factible que se haga esa adopción. Claro, bueno, yo creo que al final alguien privado, un promotor privado, pues exige lo que quiere, ¿no? Y yo quiero que mis proyectos se hagan en BIM y nadie lo regula, ¿no? Pero el público sí necesita de ese apoyo, que por eso es que está esta mesa de infraestructuras, ¿no? Bueno, vamos pasando a la siguiente pregunta que tenemos. Listo, entran entonces acá a slido.com a el código 16698. Me están diciendo en el chat, mientras que todos se conectan a la siguiente pregunta, que es necesario implementar BIM en el sector de gas y en Colombia. Que si alguien sabe algo al respecto, me lo pregunta John Murillo. Bueno, Santiago, que te veo a sentar con la cabeza, ¿quieres decir algo? Sí, pues de hecho en el sector oil and gas y energía, recordemos que cuando Diego dijo infraestructura, infraestructura es todo lo que construye el gobierno con recursos públicos. Entonces, o alianzas público-privadas, como dijo Alexandra, pero entonces también en otros sectores ya se empiezan a permear estos conceptos, no específicamente en sector oil and gas, no conozco eso, pero sí sé que en el sector de media y alta, de generación de media y alta tensión, ya hay unos requerimientos de que se tiene que entregar un modelo 3D, también un poco sin tanta especificidad y sin un objetivo claro, que eso también es un riesgo, Pero poco a poco. pero poco a poco ya se empiezan a pedir ciertos requerimientos de entregar un modelo 3D coordinado, que tenga la lista de Perfecto. equipos técnicos,
porque es que las personas que ya le ven el beneficio, yo creo que ya no vuelven a Ya no se trabajar, devuelven. no se vuelven nunca a trabajar de la otra manera. Eso es Eh, verdad. entonces, en el sector eléctrico, en oil and gas tendríamos que confirmar, pero pues también aplicaría, ¿no? Eh, Claro, sí, yo creo que todo se puede coordinar con los modelos virtuales. También me dicen de que en Bogotá en las curadurías se está implementando, pero bueno, vamos con la siguiente respuesta y así podemos mirar proyectos y nos queda tiempo para debatir todo lo que están preguntando en el chat. Estamos ahora con slido.com en la 16698. ¿Cómo implementar BIM en obra en proyectos donde hay acceso a Internet para el manejo de la información en la nube? Es una pregunta del público, Caro, creo. Es una pregunta del público. Pues, ¿quién me podría apoyar? Pero Es del entonces, ¿qué público. nos faltó? Nos faltó el papel de las infraestructuras, nos faltó una pregunta, ¿no? Esta es, ¿cuál es la palabra que conoces? Esta era la que nos faltaba ahí. Ah, bueno, vale. Perdón, me falta esta pregunta. ¿Es el código? Es que Claro, ahí no están votando. Vale, perfecto. ¿Cuál es claro, la palabra que conoces? ¿BIM, BRIM o SIM? Y bueno, no sé claro. lo que conocen, que la han utilizado y la han implementado. Dime, Diego. No, para no dejar, digamos, la pregunta que acabas de leer sin respuesta, es importante conocer, o sea, no necesariamente vos tenés que amarrarte un desarrollo en nube para poder hacer un trabajo. O sea, realmente la dependencia de la tecnología, obviamente cada vez empieza a ser mucho mayor. No necesariamente la dependencia de la tecnología hace que nosotros desarrollamos nuestros proyectos. Hay proyectos que nosotros particularmente en la compañía nos ha tocado sin acceso a Internet, pero hay un tema de sincronización y hay un tema de orden que uno lo puede desarrollar tranquilamente con, pues, con la oficina de tecnología, con las áreas de tecnología, donde normalmente no hay acceso a Internet, donde tenemos un inventario, por ejemplo, inventarios arbóreos o inventarios de predial, no tenemos conexión a Internet, tenemos que hacer, digamos, estrategias y mecanismos para estructurar la información que se genera en esos servidores locales o en esos dispositivos locales que no tienen ningún acceso a Internet. Lo importante ahí no es tanto el Internet, lo importante es la estructura de la información y cómo la vas a tramitar para todo el desarrollo del proyecto. Quizás no significa que si no tenés Internet no puedes desarrollar un proyecto, porque si no, entonces, ¿cómo, por ejemplo, desarrollamos los puentes, los túneles? En ocasiones nos toca sin Internet. Ahí utilizamos unos servidores locales. De todas Claro. maneras, obviamente, más adelante, si hay espacio para profundizar más en la respuesta, lo haremos. Bueno, si al final yo sincronizo con un servidor local, ¿no? Entonces siempre tengo acceso a esa información. Bueno, pero volvemos a esta pregunta. ¿Cuál palabra conocen? Bueno, de BIM. ¿Qué me dice Sandra de BIM? Caro, yo creo que es importante resaltar el nivel de madurez que se ha adquirido frente a la definición de BIM. Hace más o menos 10 años nosotros hablábamos de BIM y lo referenciábamos a un software específico de alguna casa fabricante o se estaba relacionando únicamente a la animación 3D y no había como un nivel de conciencia al que se tiene hoy donde ya empieza a relevar más la información y yo creo que si ustedes lo han visto durante todo el conversatorio nos hemos enfrascado mucho en el tema de la gestión, del manejo de la información, de la centralización de los datos, de los documentos, de los criterios, inclusive de los entregables, de cómo también en esos contratos públicos empiezan a haber esas solicitudes que pueden estar, digamos, muy abiertas, pero que existen algunas personas que ya empiezan a pedir el mayor nivel de detalle. Y yo creo que ese nivel de madurez que se ha ganado más desde la edificación, digamos que el sector de edificación que fue el que primero inicia, empieza a dar ese nivel y ese contexto donde las prácticas, las lecciones aprendidas y todo lo que hemos venido construyendo nos ha permitido darnos cuenta del valor sobre esa información, la interoperabilidad entre la misma y cómo el BIM también tiene que tener un propósito y es que ya no es simplemente aplicar la tecnología por estar a nivel de la tendencia ni a cubrir las necesidades o la brecha que hemos dejado frente a otras, digamos, otros sectores como el manufacturero, sino que empiezan a haber unos requerimientos que yo los llamo más a nivel competitivo. Y creo que el COVID fue un acelerador para que esta terminología adquiriera más madurez. Sí, no, yo creo que esa palabra BIM al final de building, que ya se convirtió en el sector de la construcción, ¿no? La I de información y M ya más de manager, no tanto de modelado, sino más de manager de gestión de la información del sector de la construcción. Y bueno, y en cuanto a SIM, ¿qué me dice Diego Giraldo?
Hola, Caro, no, City, SIM como su palabra lo traduce, City Information Modeling, pero acá ya es un tema de escala, donde se habla de más de una escala de ciudad, en donde ya es una herramienta para planificadores urbanos o diseñadores que tienen que hacer y superponer todas estas capas de ciudad, todos estos temas de información hoy, que superponemos un GIS, que hoy normalmente se hace bajo una capa bidimensional, pero ya estamos hablando de tener toda la información asociada a un modelo tridimensional o un gemelo digital que sirva de minimizar ese riesgo de esa planificación de ciudad para nuestros gobernantes o para nuestros planificadores, para la toma de decisiones. Esto ha servido mucho en temas de proyectos hoy como el Metro de Bogotá o en el proyecto de en Medellín, como en el tranvía de la 80 que está en esta administración, la planificación de todos esos proyectos macro que permiten una gestión de la información y minimizar ese riesgo a esa escala de proyecto. Fenomenal. ¿Y BRIM? ¿Qué me opina BRIM de Esteban? Cuéntame algo. Bueno, BRIM lo han ido intentando pues como incorporar en toda esta metodología e intentar como hacer un match o una rama directamente con el sector de la infraestructura enfocado en el puentes, buscando pues como caracterizar esos elementos físicos funcionales de un activo de un puente, ofreciendo pues algunos recursos de información para su ciclo de vida. Nosotros, desde el punto de vista práctico, no nos gusta hacer como mucha diferenciación en ese tipo. Digamos que el BIM es algo muy general, lo podemos seguir usando. Básicamente, desde el punto de vista práctico, pues las entidades IFC son muy similares. Entonces, digamos que la raíz base de un proyecto de construcción vertical, pues es un IFC Building, y digamos que la raíz base de un proyecto de puentes, por ejemplo, es un IFC Bridge, pero hacia abajo, en cada uno de los niveles que se pueden ir observando hacia abajo, vamos a encontrar los mismos elementos necesarios para poder dar buen curso pues con esos proyectos. Claro. Me dicen en el chat que también existe el PIM, que sería el modelado de un producto, ¿no? Con los proveedores que se están sumando a todos estos cambios. Ya llegaríamos, como dice Esteban, a más detalle, ¿no? Y de lo general a lo particular, cómo vamos convirtiendo nuestras ciudades en unas smart cities, ¿no? Pues ya, ¿alguien quiere comentar algo? Claro, por acá hablan en el chat, hay dos palabras, obviamente hay muchos acrónimos en torno al BIM y al SIM, y aparece Building Information Management o el PIM, ¿cierto? Nosotros queríamos simplemente hacer como un sondeo de tres palabras para no extendernos en muchas, pero obviamente lo importante de que todos estos acrónimos existan es no simplemente saber su traducción, sino cómo entran dentro del ciclo de vida del proyecto. Y obviamente todos son fundamentales en un proyecto de obra o de construcción, tanto de edificación como de infraestructura. Claro, y yo creo que lo importante es que ya suena, ¿no? Entre la gente, que ya suena todo lo que está pasando. Bueno, pasamos a la siguiente, que vamos un poco Yo creo que ya terminaríamos ahí preguntas y seguiría tema de terminar con los casos de presentación muy rápido. Tenemos 10 minutos, sería como hacer algo muy conciso y corto, donde vamos a mostrar unos casos de éxito o casos reales de lecciones aprendidas, no de éxito, sino que hemos avanzado y encontrado ciertas lecciones. Y vamos a arrancar entonces con Santiago. Listo. ¿Me ayudas ahí con la diapo, Diego, porfa? Ya ahí te la cargué. Que ¿Sí la estás viendo? No, todavía veo casos reales y listo, perfecto. Bueno, pues nosotros como interventoría empezamos con BIM hacia el sector edificación, pero uno de los primeros proyectos que hicimos por el nivel de envergadura, con primeros conceptos de BIM, porque también algo que es muy importante es que nosotros por un lado estábamos haciendo unas cosas y el concesionario por otro lado también estaba haciendo otras cosas. Entonces de eso no se trata, sino es tener un único repositorio de información. Entonces nosotros, bajo los usos BIM para el nuevo puente Pumarejo, hicimos un uso BIM de control de avance y para el control de calidad en la construcción.
Entonces hicimos un modelo de la estructura en Lot 300 donde nos permitíamos, nosotros tenemos una aplicación para nuestros supervisores de los contratos donde diariamente podían ver el avance de ese proyecto. Entonces con un informe muy ejecutivo, pues muy ejecutivo para el nivel de tamaño de ese proyecto, donde podían ver rápidamente en qué iba el avance, qué se hizo el día anterior. Logramos hacer un repositorio central de información donde en un visualizador, pues como A360 o Viewer o cualquiera de esos, añadimos parámetros a los elementos donde podíamos agregar la información de todos los resultados de los ensayos de laboratorio, todos los resultados que tienen que ver con el tema técnico de volumen fundido real, fecha de instalación. Entonces, ¿qué va después de eso? Un análisis de data gigante para ver cómo fue el comportamiento de todo eso contra lo que se esperaba. Pues digamos que eso fue como una primera aproximación que nosotros hicimos con el uso de BIM en el puente Pumarejo. Y para no extenderme, entonces me pareció importante resaltar este proyecto. Muy buen proyecto y se ve claramente la utilización y al final que todos son los datos, ¿no? De que debemos saber organizar y gestionar todos los datos que tenemos en los proyectos. Pues vamos a la siguiente, Diego, por favor. Estamos en el proyecto de viales de Colombia. Sí, aquí, Caro, en esta etapa queríamos resaltar, digamos, 3 líneas básicas pues adicionales de las que desarrolla la compañía. En este estamos aplicando los usos BIM como tal en proyectos en las diferentes etapas. Tenemos, pues nuestra empresa como tal hace estudios, diseños, hace supervisión de construcción y está en la parte de asesoría. Puntualmente los ejemplos que traemos para el presente conversatorio son proyectos siguiendo la misma línea, aunque tenemos, digamos, el alcance en otro tipo de escenarios, pero en este caso puntual quise traer unos ejemplos de vías en etapas de prefactibilidad. Esto como tal es un desarrollo vial que se está proponiendo como tal, pues por razones de confidencialidad no puedo decir el cliente, pero es un tema como tal que es aprovechando los usos de levantamiento de condiciones existentes, un modelado tridimensional, que me sirve para hacer análisis de entorno, análisis urbanísticos, interferencias con cuerpos de agua, que es importante, terrenos, redes existentes, el tema de predios, la parte ambiental. Claro. Es importantísimo tener, digamos, establecido todas esas interferencias o, digamos, conflictos que uno se va a presentar antes de gestionar un proyecto, antes de implantar un proyecto. Se vuelve supremamente importante el hecho de los usos. No todos aplican, es importante saber qué usos vas a aplicar, porque es importante saber en qué etapa estás, y precisamente por eso quería traer a colación las etapas. Es importantísimo establecer los usos BIM o qué actividades yo voy a desarrollar en torno a BIM, dependiendo de la etapa donde yo estoy. Es así donde les muestro unos ejemplos de aplicabilidad en la prefactibilidad. En la etapa de factibilidad, proyecto que se llama Canal Salitre en la ciudad de Bogotá, y en la etapa de construcción es un proyecto que desarrolló en el sur del Valle de Aburrá, aquí en Medellín, donde se llama vía distribuidora, y es la aplicabilidad de estos usos que les estaba mencionando en el desarrollo propiamente de los proyectos. Perfecto, sí, es muy importante eso, saber el uso del BIM, porque es que a mí me pasa mucho que yo mido y presupuesto muchos proyectos, me mandan las constructoras, y la constructora lo primero que me dice es: este modelo no sirve, y yo le digo: ¿pero lo has pedido? Y te dicen: no, entonces no tienes derecho a hablar si no has pedido algo, ¿no? Ese es necesitamos este uso, lo implementamos, lo utilizamos y lo continuamos todos los agentes, ¿no? Hay un tema para refinar, un tema muy importante que lo tocó ahorita Santiago en la parte de minería, en la parte de oil, de gas. Sí, ya se está utilizando. Ya hay empresas que nos han tocado las puertas quieren conocer el tema en la parte de minería, en la parte de industria, en la parte eléctrica. Se ha desarrollado mucho en subestaciones eléctricas. Hemos encontrado un buen reto porque esto como tal, esto es un abanico grandísimo, pero va al mismo principio. ¿Para qué quieres meterte en BIM? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Para qué lo buscas? ¿Listo? Y cuando, como decía, creo que fue Esteban o Santiago, que cuando lo conoces ya no lo quieres dejar, ¿no? Yo creo que una vez dije en una conferencia, al principio te deslumbra, ¿no? Como cuando conoces a una pareja, al principio te deslumbra, ya después te enamoras. Así que sí, nada, seguimos con el siguiente. Hay un tema muy particular, Carolina, porque la pasión realmente fue sorpresiva para mí. Yo llevo apenas un año en la compañía, pero estos desarrollos son mucho tiempo atrás, y digamos que, como tú dices, se enamoraron y no nos volvemos hacia atrás. Ya estamos en esto. Después te enamoras y ya caíste. Bueno, sigamos con el siguiente ejemplo.
Que la verdad que me siento muy orgullosa de ver todos estos ejemplos así en Colombia. Un puente urbano en Medellín. Hola, claro que sí, este puente, nosotros como área de ingenieros consultores, pues hemos desarrollado una serie de procesos para gestionar el cambio y la transformación digital. Digamos que nuestro foco es la ingeniería construible, buscando la digitalización y compatibilización para la construcción y la fabricación, solucionando todo tipo de fallas, interferencias e inconsistencias de la estructura, tanto en el diseño, fabricación y su proceso constructivo. Digamos que nosotros, área de ingenieros, desde el punto de vista pues, del rol como diseñador, pues genera gran cantidad de información necesaria para las diferentes etapas del proyecto de infraestructura. Si se realiza bajo un esquema BIM, aseguramos que toda la información del modelo quede completamente integrada. En este proyecto, en la ciudad de Medellín, junto con el contratista Hisaico, hicimos un tema de digitalización y compatibilización para la construcción y la fabricación, buscando la solución de interferencias e inconsistencias. Básicamente, aunque nuestro core de negocio siempre había sido el diseño estructural, pues ahora estamos participando en todo el tema de la digitalización y la compatibilización para la construcción. Digamos que en este proyecto pues va en etapas muy iniciales, y digamos que la construcción digital se hace como la construcción física, ¿cierto? Se tiene que hacer de abajo hacia arriba y haciendo todos los pasos, teniendo todos los materiales, teniendo los costos, teniendo el programa de actividades. Y actualmente hemos podido hacer una reducción del acero de 1000 kilos, de aproximadamente una tonelada, pero no va ni siquiera el 20% del proyecto. Un poco de los beneficios de usar BIM en infraestructura, ya sea en el diseño o en la construcción, es una rápida comprensión del proyecto por parte de los involucrados, tener un tema de cantidades precisas para planear antes de ejecutar. Digamos que esto es algo muy práctico, se construye similar a un Lego, digamos que podemos hacer todo un acompañamiento con el fierrero, con la persona que va y pone el acero, que lo amarra, que lo figura, ¿cierto? Para que cuando lleguemos a la obra sea como construirlo por segunda vez, ¿cierto? Qué bien. Este estado, digamos que podemos tener también una gestión de las barras y tener diferentes estados, como estados de barras ubicadas, estados de barras pedidas y estados de barras sin pedir. También podemos añadir un tema de certificados y fotos durante la construcción, ¿cierto? Podemos conocer al detalle el refuerzo con meses antes de que se pida, y conocer el cronograma de la construcción con base en la administración de los inventarios, ¿cierto? Básicamente, a cada uno de los usuarios de la información se le entrega en la cantidad, en la calidad y en el tiempo que lo requieren. Un gerente requiere informes, requiere dashboards, requiere de cuadros de mando integral. Un constructor requiere de planos detallados de construcción. Un proveedor requiere de planos detallados de fabricación. Un director de compras requiere de órdenes de pedido de materiales, ¿cierto? Toda esta información es generada a partir del mismo modelo de datos, ¿cierto? Y lo más importante, pues es que pasamos de prestar un servicio, en este caso, pues de diseño estructural, a potenciar nuestros clientes y toda la cadena de valor y suministro mediante modelos de datos e información para la construcción digital y aportar en la toma de decisiones tempranas. Lo que hacen es optimizar, ¿no? Esa estructura para mejorarla. Y sobre todo me parece muy interesante que todo, es el mismo proyecto, pero que todos los agentes lo ven de forma distinta a todos los objetos, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente y queda aún otra por ver bueno, el que estaba hablando antes es Esteban Murillo. Ahora Diego Giraldo nos va a contar sobre este proyecto de la EDU. Diego. Hola, ¿me escuchas, Caro, ahí? Sí, perfecto. Tenía para mostrarles en este momento dos proyectos que hemos desarrollado bajo la metodología de la infraestructura. Uno es con la empresa de desarrollo urbano EDU y Hisaico, puntualmente también en el proyecto que estaba hablando Esteban, en donde es un intercambio vial de Colombia con la 80,
y se pidió BIM desde diseño y en este momento está en fase de construcción, donde se le da una trazabilidad a todos los avances constructivos del proyecto y creo que ha sido una buena experiencia por parte también del contratista porque ha minimizado mucho el control de cambios y el impacto en costos de ese control de cambios desarrollando este tipo de metodologías. Este proyecto, pues, básicamente tiene unos ahorros importantes. Voy a pasar acá. En el resultado de la coordinación 3D se ahorra en un 85% en la identificación temprana de conflictos de obra. En la parte de la modelación 4D o el tiempo se tiene un registro de una optimización de un 80% en el registro visual y seguimiento del proceso de la ejecución, donde hoy normalmente no seguimos esas obras con unos projects simplemente de datos, sino que están vinculados al modelo y gráficamente eso nos da mucha más seguimiento y trazabilidad. Y tenemos también en el tema de la estimación 5D una optimización de un 75% en el registro de los costos asociados a los elementos ejecutados. Y finalmente, una optimización de un 70% en la trazabilidad de la ejecución de obra y gestión de cómo quedan los elementos constructivos buscando un modelo as-built. Finalmente tenemos este que creo que es uno de los más emblemáticos que tenemos en la empresa, es el que desarrollamos de la EDU con Fonvalmed, donde el Fondo de Valorización del Municipio de Medellín, que nos entregan unos diseños bidimensionales y nos solicitan hacer todo el modelado de construcción virtual o el modelo BIM de todo este 1.7 kilómetros, en donde nos piden es que encontremos los problemas que existen en diseño. Se modela con todo el rigor constructivo utilizando el flujo de herramientas de Autodesk, el intercambiador, con intercambios a nivel, intercambios aéreos, puentes. Y es un proyecto que nos permite detectar y nos rompe todos estos paradigmas. Por ejemplo, acá, como están viendo, ya hay un modelo en la nube que está integrando todas las disciplinas de esos 1.7 kilómetros, que antes, hoy, esas coordinaciones eran con planos 2D asociados o planchas abiertas, y esa coordinación se vuelve un poco difícil, mientras que si tenemos un trabajo colaborativo con todos los actores a través de la utilización de todas estas herramientas, podemos tener un control del modelo de infraestructura como tal. Y no solamente modelar el componente ambiental, sino también todo el tema de modelado del componente técnico con todas sus redes. Nos hemos dado cuenta que la diferencia es de 1 a 3 en un proyecto de edificación versus en un proyecto de infraestructura por el impacto que implica una colisión o un problema. Un impacto de dejar una perforación de una red en un proyecto de esta envergadura es dejar a la ciudad en una parte o en un sector sin agua durante un cierto tiempo. Entonces esos impactos son demasiado altos que hay que tener un control importante sobre ellos. Los retos eran modelar en BIM con un rigor constructivo en un lot 350 todas las disciplinas. El reto 2 era tener un alto grado de precisión de levantamiento de las condiciones existentes. Y aquí hay un punto importante a tocar y es esos insumos topográficos que hoy pedimos ya exigen o ya nos piden un híbrido, donde ya la topografía convencional se nos está quedando corta para poder tener un grado de precisión de ese insumo de lo que existe en el entorno. El reto 3 es prevenir los conflictos críticos entre las distintas especialidades de diseño, buscando una optimización en obra y finalmente dejar un modelo para la operación y el mantenimiento. Para no extenderme más, voy a mostrar ya acá, es un tema más de los ejemplos, donde se hace una entrega digital a Fonvalmed y se muestra un modelo en la nube, donde este modelo en la nube ya tiene toda la información asociada, está georreferenciada, tiene todos los predios. Y antes era un mito poder llegar a mostrar todo este tipo de proyectos de infraestructura en nube donde estén todos los participantes. Aquí está levantado todo el tema predial, toda la faja de intervención para hacer todo el tema de análisis de predios y también se hace todo el tema del modelado pues, de las redes y la propuesta. Esto yo creo que marca un hito en que sí se pueden hacer las cosas en infraestructura y que marca temas de que hoy una entidad pública, así como entidades privadas ya lo están haciendo, y más aún coge valor todo esto que estamos haciendo en la mesa y todo lo que se está haciendo a través de BIM Forum Colombia para empezar a normatizar todo este tipo de procesos. Y finalmente, tener no solo el modelo, sino tener datos estadísticos como estas tablas de datos de Power BI, que lo que hacen es coger la información que está en el modelo y poder generar alertas para una información o entregarle a un cliente, en este caso es a un tomador de decisión, a la junta directiva del proyecto, que toma esos análisis, porque simplemente el modelo no va a generar unas alertas, pero si no tenemos esos datos y una medición y seguimiento, pues no podemos tener esos ahorros reales en costos que en este momento hoy estaban dando alrededor de 700 millones de pesos, que eso en Colombia, sin mover un solo volumen de tierra en obra, es bastante importante. Imagínate. Y ahí cerraríamos.
Pues me parece espectacular todos los ejemplos que han visto, además este último que de verdad tenía cifras, que es lo que de verdad nos interesan. Quiero que se queden con esta frase de que las decisiones que yo tomo al principio de mi proyecto durante la etapa de diseño pueden ser hechas a bajo coste con grandes beneficios. Y darle las gracias a todos los asistentes. Las preguntas, como tenemos ya nada de tiempo, las vamos a responder por mail. Muchísimas gracias por toda la participación. Gracias a toda la mesa de infraestructuras por haberme permitido moderar este conversatorio. Y también queremos decirles que nos dejen las preguntas que necesiten, que tienen nuestros LinkedIn, que nos pueden contactar para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan, que tanto la mesa como yo estaría encantada de ayudar a que todo este avance. Así que dejen las preguntas, las dudas que tengan. Y por último, quiero invitar a David Sierra, que es de Camacola, que despidamos este conversatorio. Muchas gracias. Sigue, David. Carolina, muchísimas gracias. Diego Giraldo, Diego Moreno, Esteban, Alexandra, Germain, Sandra, también a Santiago y a Esteban por este conversatorio. Creo que fue muy productivo para los asistentes y también para los mismos panelistas. Como decía Carolina, pues la mesa de infraestructura está muy abierta también a que más personas se unan. Creo que entre más esfuerzos y entre mejores prácticas podamos recolectar bajo el mismo sector privado y público, pues más valor va a tener esta iniciativa y esta transformación hacia la digitalización. Teniendo esto en cuenta, si tienen alguna duda al respecto adicional para participar dentro del BIM-Forum Colombia, solo nos pueden escribir al bimforumcolombia@camacol.org.co o pues contactarme a mí de sierra@camacol.org.co o a cualquiera de los panelistas. De nuevo agradecer a todos por asistir. Tuvimos 170 inscritos, creo que fue bastante bueno este conversatorio y pues para una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces otra vez. Gracias, mesa. Y un aplauso. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Hasta luego para todos. Feliz día.